Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría que el factor más importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello. Ausubel. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho gusto Lakshmi Eurídice Ballesteros Socio y una servidora Ana Rosa Juárez Galván. A continuación, vamos a dar respuesta a las principales preguntas sobre el aprendizaje significativo. Comenzamos. Hablemos del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es el proceso cognitivo en el cual se modifican y adquieren habilidades, intereses, componentes intelectuales y conocimientos que se van adquiriendo, o en su caso modificando, y a su vez, este implica un proceso constructivo interno y se facilita con la interacción con otros, por lo tanto, es social e interactivo. ¿Cuáles son los componentes que estructuran al proceso de aprendizaje? Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje, pudiendo ser los objetivos, los contenidos, las formas de organización, los métodos, los medios y la evaluación. De acuerdo con Ausubel, ¿qué es el aprendizaje significativo? Este es aquel en el que las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria, con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente relevante y existente dentro de la estructura cognitiva del sujeto. Este es sistemático y organizado y se caracteriza por la interacción entre conocimientos previos, o como él los llama, subsunsor o ideas anclas, y a partir de esto, los conocimientos nuevos interactúan de esta manera. Existe otro punto importante a retomar, que este tipo de aprendizaje no precisamente sea el que nunca olvidemos o el meramente correcto, ya que recordemos que este surge a través de una percepción propia y no inducida. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé un aprendizaje significativo? Son dos las condiciones para que el aprendizaje significativo se dé. El punto número 1 quiere decir que tiene que ser material potencialmente, y el 2, la predisposición para aprender del educando. En el punto número 1, el material de aprendizaje debe de ser potencialmente significativo. Que el material de aprendizaje, libros, clases, software educativos, tengan un significado lógico. Esto quiere decir que se relacione de manera arbitraria y no literal con una estructura cognitiva apropiada y relevante. Y el punto número 2, que el aprendiz debe procesar una predisposición para aprender. Este tiene que tener en su estructura cognitiva ideas anclas relevantes con las cuales pueda relacionar este material. Es decir, el material debe de relacionarse con la estructura cognitiva y el aprendiz debe de tener el conocimiento previo necesario para hacer esta relación de forma no arbitraria y no literal. ¿Cuáles son los tres tipos de aprendizaje significativo que distingue Ausubel? Existen tres tipos: el de representaciones o representacional, el de conceptos o conceptual y el de preposiciones, proposicional. El aprendizaje conceptual o de conceptos indican regularidades de eventos u objetos. Por ejemplo, cuando un niño descubre lo que es una pelota, el niño, para llegar a este concepto, tuvo que pasar por representaciones de lo que es una pelota, y él tiene ese concepto en su estructura cognitiva. Posteriormente le da una representación simbólica a través del lenguaje, y este ya no dependerá de un referente concreto del objeto, ya le está dando un significado a este símbolo. Esto a través de una experiencia directa con él mismo o la interacción de éste con los demás. El tercer tipo, el aprendizaje proposicional, implica, pues, dar un significado a nuevas ideas expresadas en la forma de una proposición o una vinculación, con lo representacional y con lo conceptual, a manera de proposición, dando un nuevo significado, integrando lo connotativo y lo denotativo. Por ejemplo, el niño ya está denominando la pelota azul es grande. El aprendizaje proposicional suele ser subordinado, superordenado o combinatorio. Análogamente, el aprendizaje conceptual puede ocurrir por subordinación, superordenación o combinación.
en relación con conocimientos previos existentes en la estructura cognitiva. Esto sugiere que las formas y tipos de aprendizaje significativo son clasificaciones plenamente compatibles. ¿Cuáles son las diferencias entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico? En el aprendizaje significativo, como bien lo mencionamos, parte de un conocimiento previo por parte del estudiante, es decir, este le da el significado al mismo, y de ahí se reestructura e integra para modificarse, bien en nuevos conocimientos a partir de los ya existentes, para hacerse más elaborado y más rico. En el aprendizaje mecánico o memorístico, como bien lo dice su concepto, es meramente memorizar una idea o concepto, ya estipulado por alguien más, sin hacer cambio alguno. Por ejemplo, cuando aprendemos las fórmulas matemáticas. Una de las diferencias del aprendizaje mecánico, en el cual el olvido es rápido y prácticamente total, y en el aprendizaje significativo, el olvido es residual, o sea, el conocimiento olvidado está dentro del subsunsor y hay un residuo en el mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción? En la primera infancia, la adquisición de conceptos y proposiciones se realiza por descubrimiento, mediante un procesamiento inductivo de la experiencia empírica y concreta. El aprendizaje por recepción surge en etapas avanzadas del desarrollo intelectual del sujeto y se constituirá en un indicador de madurez cognitiva. Esto no implica necesariamente que recepción y descubrimiento sean excluyentes o antagónicos. Pueden coincidir en el sentido de que el conocimiento adquirido por recepción pueda emplearse después para resolver problemas de la vida diaria que implican descubrimiento. ¿Qué dice la concepción constructivista del aprendizaje escolar? Sustenta la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria, a no ser que se suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en actividades intencionadas, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en una actividad mental constructiva. A continuación explicaremos las fases del aprendizaje significativo. Comenzaremos con la fase inicial. En esta, el aprendiz percibe la información como constituida por piezas o partes aisladas. Tiende a memorizar usando un conocimiento esquemático. El proceso de la información es global y la información aprendida es concreta. Se usa predominantemente estrategias de repaso para poder aprender la información. En la fase intermedia, el aprendiz empezará a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos sobre el material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Se realizará de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación material y dominio. El conocimiento llega a ser más abstracto. Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas. En la fase terminal de aprendizaje, los conocimientos llegarán a ser más integrados y a funcionar con mayor autonomía. Las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control consciente. Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basarán en estrategias específicas del dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. Existirá mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea más que ajustes internos. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje de contenidos declarativos? Es aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio del lenguaje. Dentro del conocimiento declarativo o el saber qué, puede hacerse una importante distinción con claras consecuencias pedagógicas entre el conocimiento factual y el conocimiento conceptual. El aprendizaje de contenidos procedimentales. El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc.
Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es del tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones, por ejemplo, la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas estadísticas, etc. El aprendizaje de contenidos actitudinal-valores, el denominado saber ser, este siempre ha estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita. Los diferentes países y sistemas educativos los han incorporado de muy diversas maneras, en proyectos curriculares o metacurriculares, ubicándolos bajo los rubros de educación moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, desarrollo humano, educación para los derechos humanos y la democracia y educación cívica, entre otros. El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de otras personas, la información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural mediante las instituciones, los medios y las representaciones colectivas. ¿Por qué para Ausubel el conocimiento y las experiencias previas son claves en la enseñanza? Para él, el conocimiento y experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de la conducción de la enseñanza. Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su postura como constructivista. No es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura e interaccionista. Los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características personales del aprendiz. ¿Qué habilidades se deben desarrollar en el alumno para que logre aprendizajes significativos? Aspectos como el desarrollo de la autonomía moral e intelectual, la capacidad de pensamiento crítico, el autodidactismo, la capacidad de reflexión sobre uno mismo y sobre el propio aprendizaje, la motivación y responsabilidad por el estudio, la disposición para aprender significativamente y para cooperar buscando el bien colectivo, que se asocian con los postulados constructivistas. Aquí concluye nuestra participación sobre el aprendizaje significativo y las grandes aportaciones de Ausubel. Los invitamos a que indaguen más sobre este tema tan importante y complejo para nuestra formación educativa y a ponerla en práctica. Muchas gracias por parte de su servidora y mi compañera Ana Rosa.